La actualidad en materia educativa. Muy bien, mientras escuchábamos a los Bee Gees, lo presentamos así también a Raúl Muriete. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buen día chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué Muy cuentan? bien, ¿Cómo estás, gracias a Dios. Adrián? Bien. Todo bien, por suerte. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Con el vos. pechito tomado Muy está. bien, muy bien. Oye, hoy había que hacer el aguante, ¿viste? Esos días definen lo importante. Bueno, Bueno, Raúl, Raúl, vamos a arrancar. Contanos sobre el tema que traes en el día de hoy, la formación en educación, en los constantes cambios, ¿no? Sí, estaba pensando eso. Ayer hablábamos con Gonzalo de iniciar un poco algún debate, pero bueno, nada, antes de comenzar me gustaría recuperar algunas reflexiones también de un pedagogo y escritor muy conocido para nosotros que se llama Carlos Escliar, que al principio, allá por mayo, hizo una nota que me parece interesante recuperarla respecto a cómo estamos viviendo la situación del aprendizaje en épocas de pandemia. Y yo a partir de aquí quisiera hacer algunas reflexiones ya en otros programas, pero me parece que es interesante comenzar con esta primera preocupación, ¿no? Lo que él planteaba, y creo que es parte del debate del presente, y parte de eso lo charlamos en el encuentro pasado, es para qué sirve la escuela hoy, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la escuela que regula el tiempo, la escuela, como dijimos el otro día, muy centrada en la repetición, muy centrada en la tarea, muy preocupada en mantener una normalidad, de alguna manera, de algún modo desconoce que no estamos viviendo una época de normalidad, digamos, no. Ninguno de nosotros podría creer que hoy estamos enseñando en condiciones de normalidad, lo cual nos hace pensar que frente a una normalidad y muy dramática, nosotros querer pretender mantener una normalidad es algo que no estaría bien, ¿no? Vemos recurrentes escenas donde esto ocurre, que a la gente le cuesta adaptarse frente al shock de una situación, quiere seguir haciendo lo que venía haciendo antes. Entonces me parece interesante recuperar esa idea de que, en primer lugar, estamos en una situación de confinamiento social Sí. que nos sirve para cuidarnos, pero de algún modo tenemos que volver a reflexionar sobre la estructura de los currículums. ¿Qué siento yo que ha pasado hasta ahora? Esa adecuación que nos hemos propuesto de adaptar la estructura curricular, por un lado ha significado entender que la mediación tecnológica es una manera de hacerlo, pero tenemos como una tendencia a parecer de que nada ha cambiado y que tenemos que seguir al mismo ritmo en el que veníamos. Entonces volvemos a exigirle a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, el rendimiento parecido al que lo sometíamos antes, cuando en realidad deberíamos detenernos para pensar otras cosas, ¿no? En el caso de los más chiquitos, digamos, me parece que es interesante lo que plantea Escliar, devolverle a la infancia su niñez. Esto es, digamos, lo más formativo, dice él, es pensar con el niño el paso del tiempo y no convertirlo en un sujeto que esté sometido a una rutina de tareas que por momentos le hacen saber que el tiempo va a correr en tanto y en cuanto cumpla con los deberes, ¿no? La tarea de exigir, la tarea de evaluar. Creo que habíamos charlado sobre la evaluación. Yo creo que se ha seguido evaluando. Yo creo que la evaluación, si bien no se pone nota, se está exigiendo algún tipo de cumplimiento y control, porque hay una necesidad de controlar el desarrollo del saber que se ha desparramado, que se ha escapado un poco de las manos, ¿no? Entonces, digamos, esa conversación que debería mantenerse alrededor de la escuela, a partir de juegos más creativos, lecturas, más reflexiones, me incluyo, ¿no? Todos nosotros hemos seguido avanzando en la estructura de los contenidos que teníamos pensados. Y en ese sentido, a mí me resulta desafiante a esta altura de la pandemia una reflexión profunda sobre eso, porque decíamos en algún momento que la escuela era un sistema, la escuela, los sistemas de saber, ya no tanto la universidad, pero sí la escuela primaria y secundaria, son momentos de autorreferencia, donde uno detiene el tiempo laboral, decíamos, y está en un tiempo de reflexión, ¿no? Para que la gente pueda expresarse, pueda construir saberes, etc.
Y en este último tiempo hemos sometido bastante a la escuela al rendimiento del tiempo laboral, digamos. Le hemos exigido al alumno, al docente, una cantidad de tareas y presiones que tienen que ver con el cumplimiento de ciertos saberes, en general saberes muy cercanos al mercado. Me refiero con esto a exigencia de rendimiento, exigencia de individualidad, exigencia de autoexplotación en algún sentido respecto a ciertas prácticas. Que bueno, nada, me parece que la pandemia, como dice Escliar, tendríamos que aprovechar para también hacer otras cosas, ¿no? No solo mantener ocupados a los jóvenes y a los niños, sino de hacerlos reflexionar sobre el mundo del presente, que es un poco el objetivo de la educación. Y la verdad que todos los foros que yo estoy viendo en estos últimos meses son foros tecnológicos, de cómo enseñar, cómo evaluar, cómo hacer, cómo preparar un programa, cómo entrar a un Zoom. Una preocupación constante por el cómo hacer, como si nada hubiera pasado, y muy pocos foros que estén preguntándose sobre hacia dónde vamos a ir ahora que estamos en una situación de crisis y pandemia, ¿no? Claro. Es como que se busca revivir lo anterior, pero adaptarlo a los medios actuales por necesidad y no se busca una nueva forma, ¿no? Algo así. Exactamente. Es como, creo que, digo, esa idea de que el pasado nos marca el futuro, no debería ser así, digamos, el pasado lineal, decir, bueno, antes estábamos en un aula, teníamos condiciones bastante, fíjense, hoy diríamos normales para enseñar, y queremos revivir ese pasado. Es como un fantasma que vuelve a reclamarnos, ¿no? Como en la obra de Shakespeare, Hamlet, el fantasma del padre le reclama que vengue su muerte. Y Hamlet no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer, si matar al tío que le usurpó el trono o no. Y está todo el tiempo con el fantasma del pasado. Yo creo que el tiempo es presente, como alguna vez lo charlamos acá, presente, pasado y futuro. Deberíamos pensar a partir del presente y lo que ocurre. Y una de las cosas que nos pasaron en el presente es la pandemia, ¿no? Y es un detenimiento de ciertas lógicas del tiempo. Y cada vez que veo y analizo lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos sobre educación, lo que veo es una preocupación por simular un tiempo que no lo tenemos más, o al menos por este año seguramente no lo vamos a tener, y lo único que nos preocupa son los conocimientos, como si los conocimientos nos hubieran dado todas las herramientas necesarias para la escuela que ya venía con problemas, que tenía una altísima deserción, que venía teniendo unos problemas en la estructura curricular y actualización de contenidos muy grande, que en la provincia de Chubut, como decía Adrián el martes pasado, lleva casi 4 años en discontinuidad educativa, etcétera, ¿no? Como que de golpe todo eso fue olvidado, que deberíamos recordar que eso no fue olvidado, y trabajar otra lógica, repensar el conocimiento desde otra perspectiva y aprovechar para hacer reflexiones de otro tenor. Evidentemente el sistema no permite por ahora hacer esto, e insisto, ¿no? Estamos en todos los niveles, ahora incluyo el universitario también, muy preocupados porque lo que fue siga siendo lo mismo. Y eso realmente preocupa porque en realidad no estamos dando cuenta de lo que vivimos, de lo que estamos viviendo en el presente, y eso parece un poco preocupante. Pensaba en lo que estás diciendo y me quedo con esto, ¿no? Acá la preocupación era la situación de los contenidos, cómo recuperarlos, cómo jerarquizarlos. Y cuando hablábamos de la situación de discontinuidad en clases, en algún momento lo pudimos hablar en el programa, decíamos que yo no creo que el problema sean los contenidos, sino lo que le estamos generando al chico en materia de un hábito, una rutina, en esta cuestión de que no hay normas o poder, y esto que decís vos también, ¿no? Explicarles qué es lo que está sucediendo, el por qué ellos hoy están en la casa a otros tiempos a los cuales estamos acostumbrados. Entonces creo que la afectación mayor está ahí y el foco de la discusión no está puesto ahí, es en lo que vos decís, ¿no? En esto de evaluar, acreditar, ver cómo le metés contenido para que aquel que está terminando una etapa y va a iniciar otra esté a la altura de, sin darse cuenta de que en realidad en este contexto hay muchas cosas que van a cambiar y se van a reorganizar. Me quedaba pensando en eso. Aprovecho para darle la bienvenida a Belén. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Hola, Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? Gracias por la bienvenida. Y también tengo preguntas para Raúl. Me quedé pensando en esa frase que decías que pareciera que el tiempo no se hubiese detenido y que seguimos exigiendo igual, ¿no? Y la verdad que me pegó fuerte y te quería preguntar
cómo hacer para no seguirse exigiendo igual, porque parece como que la pandemia duró un mes, ¿no? Que fue marzo, pero ya después, bueno, nada, hay que volver y todo el mundo empezó como a volver y a querer sobreexigirse cuando la verdad que las condiciones no están, todo cambió, ¿no? ¿Y cómo enfrentar este cambio? ¿Qué herramienta o qué tipo, qué consejo podés darlos a todos, a los chicos de la escuela y a los padres y a todos, ¿no? Para esto. Sí, es una carga pesada, Belén, pero voy a tratar de pensar con vos. Yo creo que una de las cosas, uno siempre tiene que intentar dar lo mejor, ¿no? Digo, nosotros, ahí hay un comportamiento ético básico, cuando uno en la relación con el otro intenta dar lo mejor, a veces cometiendo errores, pero siendo genuino en esa relación de vínculo, de afecto, de igualdad, porque hoy los tiempos que corren implican fundamentalmente reconocer al otro como un igual, ¿no? En tanto niño, en tanto mujer, etcétera, ¿no? Entonces, esa igualdad requiere que el otro esté en la misma circunstancia de la discusión, desde su perspectiva, por supuesto, y no someterlo a la cuestión autoritaria de un régimen de trabajo o de un régimen de conocimiento o de un régimen paterno, digamos. Siempre hay una cuota de poder en todas las relaciones sociales. Y buscar la igualdad implica, digamos, reconocer las limitaciones de lo que somos como sujetos sociales. A mí me parece que ese es el punto central. Poder convivir con el otro en planos de igualdad es clave para cualquier tipo de relación social, lo cual no implica que vos puedas ser el jefe y tengas que ejercer el rol, pero ejercerlo de manera democrática, digamos, sería un buen ejercicio a tener presente, ¿no? Después el tema, digo, pensar el presente es pensar la educación hoy, porque la educación sería qué estamos haciendo con nuestras vidas en el medio de la pandemia. Es una reflexión sobre el sujeto, el ser, y sobre lo que el sujeto se pregunta sobre sí mismo, digamos, ¿no? Parece que hemos aprendido poco, porque a nivel social, digo, las rivalidades, la cuestión de echarle la culpa al otro, sí existen y son cada vez más marcadas. Nos resulta cómodo sumarnos a los colectivos yo diría a los colectivos del odio, pero digo a los colectivos de tomar partido sin reflexionar, entonces nos sumamos a uno u otro grupo. Y muchas veces las redes, que son el lugar de acceso también de nuestros niños y jóvenes, no son muy constructivas, porque en realidad, digo, lo que se ve en las redes en general es una estructura muy centrada en la conspiración respecto de que alguien es culpable y no lo sabemos. Y cuando hay una conspiración en general, lo que nos preocupa es quién nos domina, quién nos controla, y nos volvemos un poco paranoicos respecto a todo. Y lo que hace la conspiración es minarnos la confianza. Cuando vos no podés construir confianza, la confianza es un sentimiento y una actitud muy activa, digamos, que requiere necesariamente, es muy específica la confianza. La confianza requiere entregarse al otro, requiere confiar en el otro, requiere entregarse a lo que el otro puede hacer conmigo. No es algo con lo que yo puedo especular la confianza. Digamos, la confianza es algo que yo te doy y vos me puedes defraudar o no, y entonces tengo que correr el riesgo. Es un riesgo la confianza. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una sociedad que sospecha de todo, que nos están a través de todos los medios haciéndonos ver que hay una sospecha, también con la sospecha con el aprendizaje, ¿no? De que no se aprende, de que los chicos no saben, de que los chicos son incapaces, de que no están a la altura. Lo único que te genera a vos eso es desconfianza, no crees en el otro. Y descreer en el otro no genera un buen sentimiento social, comunitario, ¿no? Entonces lo que decía este profesor, Escliar, es un momento de reflexionar y darnos cuenta que hay cosas muy profundas que son realmente educativas, como la confianza, por ejemplo, que deberíamos desarrollarla de forma más social y comunitaria y educativa. No la estamos desarrollando porque lo que le ponemos al pibe son plazos de entrega, pruebas, controles, exámenes, les exigimos la aparición en el Zoom. Digo, no es algo menor que se haya muerto una profesora dando clases, digamos, con coronavirus en una universidad que es una universidad privada. Tiene que ver con, primero no la protegieron a la profesora, segundo no le creyeron que llevaba un mes enferma, que algunos en 15 días se recuperan, ella llevaba un mes enferma y no se recuperaba, y evidentemente murió. Entonces, esa desconfianza en general sobre las prácticas
Siempre está, obviamente, cuando uno genera confianza, el avivado, ¿no? El que se aviva de esa confianza, siempre hay alguno, el free rider que le dicen en la empresa, aquel que se sube al trabajo del otro. Pero bueno, me parece que son los menos, ¿no? En general la gente construye comunidad, construye confianza. Yo siempre señalo que en Comodoro, digo, no sé cuántos habitantes seremos, 300 y pico, 400.000, y la cantidad de fuerzas de seguridad que nos protege son nada, deben ser lo más mínimo que hay. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Comodoro? Y hay construcción, la mayoría de la gente cumple las reglas, si no sería un caos. Evidentemente, la mayoría de la gente tiene conducta comunitaria y social, y eso es importante, por eso la policía alcanza, porque si no, no tendríamos que tener 3 ejércitos para que nos cuiden, si nadie cumpliera las reglas. Y evidentemente la comunidad cumple las reglas, la comunidad se adviene a un comportamiento comunitario, y eso es lo que no terminamos de recuperar. Paralelamente decimos, nadie cumple, la desconfianza, todos los medios, y especialmente los medios comunitarios o que hablan sobre lo común, hablan de que somos sujetos de la desconfianza. Y se incentivan, obviamente, todo ese tipo de prácticas que no ayudan, me parece. Esa sería una práctica general. Digo, confiar en el joven, otorgarle un valor al vínculo, recuperar el vínculo, y bueno, las prácticas de saber vendrán también con el tiempo, y habrá tiempo, como decíamos en el encuentro anterior, para actualizarlas. Se pueden adecuar los currículum y se pueden dar los contenidos necesarios, ¿no? Obviamente. Pero me parece que hay que empezar a trabajar otras prácticas. Yo después de 6 meses de pandemia, les digo, veo mucho eso en tecnología, veo mucha preocupación por la tecnología educativa. Y me parece que le estamos errando un poquito a la cosa. Vos sabés que yo pensaba hace un ratito en una situación particular, ¿no? Cuando te hablaba de esto del hábito, del qué hacer con la pandemia. Esto le pasa no solamente a los chicos, les pasa al adulto también, ¿no? Como muchos que hoy, por la situación, no están saliendo a trabajar, porque están en su casa, han cambiado sus horarios, sus hábitos, sus rutinas. Y escuchaba en el día de ayer, y ya lo vengo siguiendo hace bastante, un spot radial donde te hablaba justamente de cambiate de ropa, levantate temprano, tener una rutina, mantener la cabeza ocupada, lee, entretenete, busca algo para hacer, ¿no? Pero de alguna manera buscaba marcarte un paso a paso en el día a día para no caer en alguna, qué sé yo, trastorno, estrés, lo que pueda generarte estar todo el tiempo encerrado y con la preocupación de no saber qué va a pasar. Porque el parte de estar en tu casa encerrado es, en principio, la preocupación de tus hijos de que no van a la escuela y nadie te da una respuesta certera ni concreta. Después la situación económica. Después no saber qué le puede pasar a algún familiar respecto de si se infecta o no se infecta con el virus. Y en definitiva la incertidumbre y los medios que tampoco ayudan demasiado a generar certezas ni tranquilidad a la comunidad. Entonces me quedaba pensando en este spot que de alguna manera intentaba ordenarte un poco, llevarte algo de calma, llevar una rutina, pero que son los menos, y siempre hablamos en el programa con Gonzalo, con Belén y con todos los que nos acompañan de la falta de un canal de comunicación y un mensaje claro a la sociedad que genere esto que decías vos. Me refiero a la confianza, ¿no? Más allá de que hay sectores que aprovechan esta oportunidad política, pero pensaba en esto, ¿no? Cómo de alguna manera se falla en esto de llevar un mensaje que le brinde un orden a la vida, porque si hay algo que ha hecho este virus es desordenarle la vida a la gente, además, entre otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Hay, me parece, 2 temas que son muy, muy interesantes, Adrián. Uno es, que yo lo vengo planteando hace un tiempo largo, que me preocupa, es darle un tiempo productivo al ocio, digamos. Digo, además de las rutinas del trabajo, cuando uno tiene un tiempo de ocio, podríamos decir de libertad, siempre lo minamos de productividad. Tengo un tiempo libre y con ese tiempo libre tengo que hacer tal acción productiva. Y ahí está el problema del tiempo, ¿no? Ahí es cuando el mercado, las lógicas del neoliberalismo contemporáneo entran en la actividad de nuestro tiempo libre. Entonces no dejamos de pensar en el cumplimiento y estamos con un problema que eso nos generará cuestiones sustantivas a la hora de nuestro estado social y mental, ¿no? Cuando uno está siempre tratando de cumplir, nunca cumple y siempre queda algo postergado. Eso lo vivimos todo el tiempo. Y ahí aparece, una cuestión donde el tiempo queda contaminado de rutina.
¿no? Tengo un tiempo libre, y el tiempo libre es un tiempo de ocio, un tiempo de reencuentro. Primero y principal, el tiempo libre no te debería tener rendimiento. Ni tengo que terminar de leer un libro, ni tengo que bajar 5 kilos, me largo a correr como loco, ni tengo que, siempre hablamos de lo mismo, Belén está escuchando, nada, digo, me parece que el tiempo libre tendría que ser ese. Es tan agobiante la lógica del tiempo libre que lo cargamos de rutina y de rendimiento. Me parece que ese sería el primer punto, ¿no? Acostumbrarnos a tener otros tiempos que no son los tiempos del trabajo, evidentemente, ¿no? El otro gran problema que tenemos es que ya no podemos no pensar en eso. El tiempo del trabajo se metió en la casa, que ese era el otro gran problema, el otro gran asunto que ha generado la pandemia. Claro. Y ya lo vimos a Pergolini enojado con este asunto, porque, digamos, hay que considerar que el tiempo del trabajo, de la casa es tiempo de trabajo, y habrá que marcar un límite, porque uno no puede estar disponible las 24 horas en el tiempo del trabajo. Claro. Habrá que marcar un límite ahí. Por ahora no lo estamos marcando, trabajamos en cualquier horario, y hasta nos parece heroico, ¿no? Cumplir más de lo normal, y nos cansamos muchísimo. Entonces, bueno, nada, digo, ahí hay un problema de qué hacer con el tiempo. Hay un viejo cuento de Borges sobre los inmortales que, claro, los inmortales como no iban a morir, no les preocupaba más el cumplimiento, no estaban preocupados por el cumplimiento, porque pareciera ser que el cumplimiento y la producción es propio de la finitud, de aquello que nos vamos a morir, que estamos pensando que algo tenemos que dejar. Los inmortales del cuento de Borges no hacían un corno, los inmortales pasaban 100 años tirados arriba de una cama, hasta que la cama se rompía. Y porque no había como no morían, el tiempo, siempre había tiempo para algo. Como nosotros somos finitos, nos preocupa el tiempo, entonces queremos dejar cuestiones de nada, eso. Entonces yo digo, la confianza, a mí me gusta la idea de confianza. Hay una persona que se llama Cornu, que habla de la construcción de la confianza. Y nada, eso es una hipótesis sobre la confianza fundamentalmente es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, ¿no? Depende de la acción del otro. Ya dejo de confiar en mí y confío en el otro. Es una perspectiva de confianza, de decir que el otro tengo que arriesgarme, ¿no? Entonces no es neutra la confianza. Y bueno, entonces ahí hay un problema grave. Esto lo dice Lawrence Cornu. Y esto, la idea de confianza no es neutra para mí porque implica apostar a que el otro me va a sostener, como ese ejercicio que te tirás de espalda y tenés que confiar en que los demás te agarren. Si no te pegas un golpe feo, hasta te podés matar. Bueno, eso. Apunta a generar construcciones comunes que nos sostengan como sujetos de una acción comunitaria. Y en realidad esa es la política. Ahora, yo digo esto. Nosotros, aunque no lo sepamos, hemos construido mucha confianza comunitaria, por esto que digo, que nos acostamos a dormir en el barrio y el barrio cumple los horarios. La mayoría de nosotros se acuesta a dormir y cierra las puertas y no anda nadie más, porque confía en que el espacio de lo común está, todos cumplen las reglas y ahí hay construcción de confianza, ¿no? Eso me parece que es una actitud positiva. Más sin embargo, los medios nos hacen parecer que no, que hay desconfianza, que el vecino te va a robar, que el otro es malo. O sea, se alimenta la desconfianza a través de la paranoia y la conspiración. Es lo peor que le puede pasar a la vida comunitaria. Igual yo a veces pienso que tengo de vecinos a boqueteros. Ya a la noche se escuche como que no sé si van a pasar a la pieza 9 o qué onda. Bueno, Raúl, te agradecemos enormemente el tiempo, la columna más que interesante, un muy buen tema para poder trabajarlo.